Bueno, como tal vamos a hablar de lo que es la estructura. Pues vamos a hablar de estructura básica. En primer lugar, lo que vamos a ver, o los términos que tengo que tener en cuenta en esto, es eh, altos, o lo que también se les llama máximos, ¿sí? Bajos, o también llamados mínimos, ¿sí? Vamos a hablar de impulsos, vamos a hablar de retrocesos, ¿sí? Vamos a hablar también de algo llamado eh, change of character o cambio de carácter en inglés o un posible cambio de estructura, ¿sí? Que lo van a encontrar como choch, ¿sí? Y el famoso BOS, que es el break of structure, ¿sí? O el rompimiento de estructura, ¿sí? Entonces vamos a determinar como tal esos puntos en lo que tiene que ver la estructura. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a llevar a tener la noción básica, la noción básica de lo que es la estructura. Entonces, primero lo vamos a ver aquí, así en forma de dibujitos, lo más sencillo posible, y luego lo vamos a ver en el gráfico. En el gráfico va a ser un poco más am, diferente y un poquito más complicado porque no se mueve así tal cual como uno lo dibuja. Entonces ya lo vamos a revisar, ¿listo? Entonces, entendemos de que el precio se mueve por liquidez y eso es un concepto que lo van a escuchar en todo lado. Este concepto es que es el que crea los impulsos, ¿sí? Y esos impulsos, de una sí, se le llaman fractales, ¿sí? Una cosa es fractal y otra es fractalidad, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es un fractal, ¿sí? Y lo consideramos alcista, ¿sí? O un impulso alcista, ¿listo? Y hay un retroceso que también lo pueden encontrar como neutralizaciones, ¿sí? Esos retrocesos, ¿sí? Comúnmente llamados, lo podemos ver cortos, a mitad, ¿sí? O profundos, ¿listo? Para que después en su fractalidad alcista continúen y nos formen una estructura, ¿sí? Aquí ya podríamos determinar que tenemos una estructura alcista, ¿sí? ¿Por qué? Determinamos de que hay un impulso alcista, un retroceso y otro impulso alcista. Pero ¿qué lo hace también un impulso alcista? Exactamente, es que el precio, ¿sí? Cruce su, el alto que creó. Entonces aquí ya nos estamos dando cuenta de los conceptos, que esto que estamos viendo aquí le llamamos un impulso, ¿sí? De que a esta parte le llamamos un retroceso, ¿sí? Y que aparte de eso, estamos identificando de que el precio, cuando crea un impulso junto con un retroceso, nos crea lo que es un alto o máximo, o en inglés un height, ¿listo? Entonces, generalmente lo vamos a escuchar como un alto o un máximo, ¿sí? Y que cuando también crea un retroceso, me está creando un mínimo o un bajo, ¿sí? Lo siento, un bajo o un mínimo. Y entonces determinamos de que el precio
siempre va a ser impulsos y retrocesos, creándome altos y bajos en su proceso de creación. Y que aparte de eso, ¿sí? Cuando él pase un alto o un bajo, ¿sí? Como en este impulso alcista nuevamente, él va a causar algo que se llama un rompimiento. Un rompimiento también lo podemos conocer como un BOS. Y ese BOS es cuando el precio, por ejemplo, en este caso, hace un impulso alcista, ¿sí? Rompiéndome el alto anterior y a ese espacio le llamamos BOS. O sea, a esto le llamamos un BOS, ¿sí? Un Break Up Structure, ¿sí? Lo van a encontrar así en términos de Smart Money Concepts como tal, o en sí en análisis técnico lo van a encontrar también. Es muy conocido, ¿sí? O solamente le llaman rompimiento, ¿sí? Ah, me rompió el alto anterior, listo. Ah, me rompió el bajo anterior, listo. Entonces, a esto en el caso de un fractal alcista, ¿listo? ¿Qué es lo que nosotros volvemos a considerar acá? De que el precio, si quiere seguir subiendo, o sea, si quiere seguir em, moviéndose hacia arriba, hacia el alza, ¿sí? Entonces aquí vamos a determinar que va a existir un retroceso, ¿sí? Y nos va a causar otro impulso, ¿sí? Y en su camino, otra vez, se vuelve a repetir lo mismo. Vuelve a repetir que nos crea un boss, ¿sí? Nos crea un alto, ¿sí? Nos crea un nuevo alto, porque este alto es más alto que este. Y también nos crea un bajo, ¿sí? Porque ya que nos creó un alto, ¿sí? Entonces, aquí es donde determinamos de que tenemos una estructura alcista, ¿listo? Ahora vamos a verlo en sentido contrario, ¿sí? Que es una estructura bajista. Entonces vamos a determinar que existe un movimiento, un impulso bajista. Vamos a encontrar que hace un retroceso, otro impulso, otro retroceso, otro impulso, ¿sí? Y empezamos a determinar de que el precio nos está creando ahora todo lo contrario a lo que estábamos viendo en un impulso alcista. Entonces vemos que, uno, nos crea un impulso, en este caso bajista, ¿sí? De que también nos crea un retroceso, en este caso para la estructura bajista que estamos viendo, ¿sí? Aparte de esto, estamos determinando que él ahora nos está creando bajos, más bajos y altos cada vez más bajos, ¿sí? Entonces aquí tenemos un alto, ¿sí? Aquí tenemos un bajo, ¿sí? Y en ese movimiento bajista encontramos un BOS. ¿Qué significa el BOS? De que el precio está rompiendo la estructura hacia la baja, ¿sí? El BOS, acuérdense que es el quiebre de estructura o rompimiento de estructura, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta, porque identificando los rompimientos también nos va a ayudar mucho para determinar la liquidez
que es otro concepto que vamos a hablar en otro video. ¿Listo? Pero acuérdense lo primero que dijimos. La estructura del precio se basa por liquidez. ¿Listo? La famosa liquidez es lo que le da sentido a todos estos movimientos, tanto alcistas como bajistas, tanto a los impulsos como a los retrocesos. ¿Listo? Entonces, así es como podemos determinar una estructura alcista y una estructura bajista. ¿Listo? Entendiendo esto, ahora vamos a combinarlo, ¿sí? ¿Y en qué lo vamos a combinar? En que esto tiene que formar algo, ¿sí? Y que es realmente es una estructura completa, ¿sí? Vimos una estructura alcista, una estructura bajista, ¿sí? Y nos falta ver una estructura muy importante, ¿sí? Que es la que le llaman también lateralización, que esa no la pusimos acá. Consolidación o lateralización o compresión también la van a encontrar, ¿sí? ¿Y en qué se basa esta lateralización o compresión del precio? ¿Sí? Es una estructura que cuando nosotros determinamos, por ejemplo, tenemos un movimiento alcista, ¿sí? El precio puede llegar a un punto donde ni supera altos ni supera bajos, ¿sí? Y eso se le llama una consolidación o una lateralización, ¿sí? Y cuando el precio ya quiera decidir a dar otra dirección, podemos determinar otra estructura, en este caso bajista, ¿sí? Entonces también lo podemos ver así. Las lateralizaciones es una consolidación que hace el precio, ¿sí? Una compresión que hace el precio. No se le llama una indecisión. En sí, generalmente lo utilizan para acumular órdenes o liquidez en el precio y después decidir si continuar alcista, ¿sí? Porque puede seguir alcista o cambiar la estructura para bajistas. ¿Listo? Es algo importante de ver porque lo podemos ir reconociendo en el gráfico. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, podemos entender que en una estructura normal de impulsos y retrocesos, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros diríamos que el precio debería continuar subiendo. Pero, ¿qué sucede? De que el precio ya no rompe ese alto, ¿sí? Sino que empieza a cambiar de sentido, mostrándonos que ahora rompe los bajos. Empezó a romper los bajos. Entonces, ahí es donde podemos ver algo que le llaman un choch, ¿sí? O un posible cambio de estructura, ¿sí? Así, podemos ver así. ¿Listo? Y entonces aquí uno se pregunta, bueno, pero ¿en dónde está ese famoso choch? Ese famoso choch está aquí, en este espacio. Cuando el precio ya no rompe ese alto, ojo, ya no rompe ese alto, ¿sí? Indicándonos que posiblemente no va a seguir su estructura alcista y empieza a ser un impulso bajista rompiéndonos los bajos. ¿Listo? Y al momento de romper los bajos, a ese punto, nosotros podemos llegarle a decir que eso se llama un chocho, un change of character. ¿Listo? O un posible cambio de estructura. Y es ahí identificando esa estructura donde la mayoría de gente, ¿sí? O de traders, empieza a operar. Identifican como tal un cambio de estructura, ¿sí? Lo confirman, ¿sí? Y hay muchos que pueden estar entrando ahí, ¿sí? En ese punto, o pueden estar entrando
aquí en el siguiente punto. ¿Para qué? Para las ventas, ya que nos indica el precio o el gráfico que está haciendo un posible cambio de estructura. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que cuando vemos esa estructura de cambio o de posible cambio, ¿sí? Podríamos estar entrando a ventas. Igualmente, para cuando son compras, lo vamos a ver exactamente igual, ¿sí? Que va a ser un impulso bajista, un retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. No alcanza a romper el bajo, ¿sí? Sino que empieza a romperme los altos anteriores, ¿sí? Y nos hace el famoso choch. ¿En qué punto? Aquí. Este aquí sería nuestro choch bajista. Nuestro choch alcista, perdón. ¿Sí? Un choch. ¿Mm? Son términos que se usan o como tal un rompimiento también se puede usar. Yo generalmente lo uso como rompimiento o cuando estoy enseñando, si les digo un choch o rompimiento, utilizando palabras para que se acuerden qué es lo que está sucediendo en el gráfico. ¿Listo? De ahí en adelante podemos determinar de que el precio nos hizo un cambio de estructura ahora de bajista a alcista. ¿Listo? Y lo vamos a estar viendo también en el gráfico. Entonces, entendiendo esos conceptos y, de altos o máximos o bajos o mínimos, ¿sí? De impulsos y retrocesos, de cambios de estructura, de break of structure o rompimientos de estructura y lateralización, vamos a pasarlo a verlo rápidamente en el gráfico para que se den cuenta que no solamente es así tan fácil como lo estamos viendo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer um, aquí, ya voy a restablecer el gráfico. Perfecto. Quitemos esto aquí un segundo. Sí, y quitemos acá esto un segundo. Entonces, 60 minutos. Aquí, perfecto. Entonces, miren cómo es de diferente, ¿sí? Cómo se comporta diferente el gráfico, ¿sí? Entonces, vamos a verlo aquí para determinarlo que sea más fácil. Podemos entonces ver desde acá que el precio venía un impulso bajista. Miren que nos rompe, miren, rompe, ¿sí? Hace otro impulso, ¿sí? Pero esto ya lo consideraríamos un retroceso. ¿Por qué? Porque este es el impulso bajista que rompió el bajo anterior, mírenlo, y al romper el bajo anterior nos cambia el sentido, dándonos a entender como tal que tenemos el retroceso alcista. Esto es un retroceso alcista. Miren esto que está aquí, eso es una lateralización, ¿sí? Pero no lo vamos a marcar así punto a punto, sino eso sería una lateralización donde nos crea otro impulso bajista, pero observen una cosa, que este impulso no rompe nuestro punto anterior, sino que sigue trabajando en ese mismo rango, ¿sí? Con diferentes impulsos y retrocesos causados dentro de ese fractal bajista, ¿sí? Entonces, dentro de este fractal bajista, podemos concluir que encontramos impulsos alcistas, lateralizaciones, retrocesos, impulsos también dentro de ese fractal, ¿sí? Y determinamos que existe un rompimiento hasta cuando el precio vuelve otra vez a romperme o el alto o el bajo anterior, ¿sí? Entonces, entendiendo ello, podemos determinar que el precio vuelve hacia un retroceso, miren,
vuelve y hace un impulso bajista que no logra romper, ¿sí? Y aquí hace o un impulso alcista, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Que aquí podemos llegar a observar un rompimiento ahora al revés. Ya no está rompiendo hacia abajo, sino que ahora empezó a romper hacia arriba, ¿sí? Significa que aquí podemos encontrar, ¿sí? Lo que estábamos observando normalmente como un chocho. Entonces aquí encontramos nuestro chocho, ¿sí? Y entonces uno diría, pero entonces para entrar a compras, ¿en qué punto sería? Sería como tal en el siguiente confirmación. ¿Cuál confirmación? ¿En este rompimiento o en este rompimiento? ¿Sí? Aquí, en este rompimiento. Entonces podríamos entrar a una compra aquí o aquí, o si nosotros queremos esperar a una confirmación mucho más veraz, ¿sí? Esperaríamos como tal al rompimiento que nos causó todo este movimiento bajista, ¿sí? Y podríamos buscar las compras. Ya después más adelante vamos a determinar en qué momento serían esas compras. ¿Listo? Ahora, entendiendo ello, el, si se dan cuenta, la estructura del precio no es tan fácil como lo estábamos viendo, en que es un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, impulso, un retroceso, no rompe, me cambia de estructura, ¿sí? Entonces no es así de fácil. ¿Por qué? Porque si fuera así de fácil, todos ya serían traders profesionales y dirían como ya me las sé todas y entonces ya no necesito aprender más. La verdad, eso no se mueve así, esto se mueve por liquidez y en la clase que veamos de liquidez lo vamos a entender mucho mejor. Una estructura que esta es la estructura básica, pero lo vamos a ver en estructura avanzada. ¿Listo? Esa estructura avanzada es donde vamos a determinar estos movimientos que estamos viendo acá, ¿sí? Y cómo es que juegan sus papeles. Por ejemplo, aquí sí podríamos determinar algo mucho más fácil como una estructura básica para que se den cuenta que sí se da. Miren, impulso, retroceso, impulso, rompe, impulso, retroceso, perdón, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Aquí tenemos otro, miren, tenemos otro impulso bajista, un retroceso. Este impulso bajista ya no rompe el bajo anterior, sino que aquí ya empezamos a darnos cuenta de que el precio empieza a romper hacia arriba, ¿sí? Entonces es ahí donde podemos determinar que sí se presentan las estructuras básicas, pero no es tan seguido, ¿listo? Y que dentro de cada vela, acuérdense en la clase anterior de las velas, hay más velas. Por ejemplo, en una vela de una hora, ¿sí? Tengo 60 velas de un minuto, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y que eso también va conformando estructura. ¿M? Esa sería la clase por hoy de estructura. Tense cuenta de que si se marca, podríamos determinar también, miremoslo a ver si lo podemos ver en un minuto o en, a ver cómo nos deja. Mm, este nos pasó un mes. En un minuto, miren, por ejemplo, acá, aquí podemos determinar cómo es que puede cambiar la estructura en un minuto. Miren, venimos bajistas, hagamos el ejercicio, impulso, retroceso, impulso, retroceso, este rompió, este todavía no rompe, más altos.
impulso, retroceso, impulso, retroceso, otro impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ojo que aquí ya está rompiendo el alto anterior. Entonces aquí sería un retroceso, este sería un impulso, un retroceso, mandémoslo hasta acá, otro impulso, ¿sí? Y aquí ya podremos ver un fractal como tal alcista. Aquí vimos un fractal bajista. Y entonces aquí que vuelva a suceder otro fractal bajista. Y así sucesivamente se va a mover el precio. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta que es importante reconocer la estructura, ¿sí? Porque generalmente vamos a escuchar que vamos a operar a favor de la tendencia mayor. Y la tendencia mayor, pues lo que nos esté marcando como impulso, en este caso, a este lado un impulso bajista y a este lado un impulso alcista. ¿Listo? Eso sería todo por hoy en cuanto a clase. ¿Listo? Entonces, si quieren, vamos a hacer algo rápido que es importantísimo. Aquí tendríamos nuestro chocho. Muy bien. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro chocho. ¿Sí? Nuestro change of character o un posible cambio de estructura. ¿Sí? De bajista a alcista. Aparte de eso, encontramos como tal nuestro voz. ¿Sí? Aquí hay otro voz. ¿Sí? Entonces, un break of structure o un rompimiento de estructura. ¿Sí? En este caso sería un voz alcista. ¿Sí? ¿Y qué sucede aquí? Pues aquí estamos viendo un voz bajista, que sería un voz bajista, porque el rompimiento que está causando es hacia la baja. ¿Listo? Y aquí habría otro, ¿sí? Otro voz, ¿sí? Esto sería un alto, este aquí sería un bajo, ¿sí? Un alto, un máximo, ¿cierto? O un bajo, un mínimo, ¿sí? En este movimiento bajista. Y pues sería lo mismo para el movimiento alcista. Se va a componer de altos y bajos. Entonces aquí sería un bajo, ¿sí? Y aquí sería un alto. ¿Listo? Y eso sería como tal la clase de hoy de estructura básica. Listo, muchachos. Nos vemos en la siguiente. Espero les haya quedado clara. Si no, me lo hacen saber